Buenos días y bienvenidos al último webinario del ciclo de sesiones informativas online en materia de innovación, cómo emprender el ciclo de la innovación en las empresas desde una perspectiva empresarial, organizado por Andalucía Trade como parte de la Enterprise Europe Network. De la mano de expertos ponentes de la empresa Playad, a lo largo de este ciclo estamos intentando poner en valor la importancia de que las organizaciones interioricemos la necesidad de contar con una cultura de innovación alineada con los objetivos empresariales para poder impulsar la capacidad de transformación y competitividad en un mercado global donde es necesario diferenciarse para obtener ventajas competitivas. Para lograr este fin, es necesario asumir que la innovación no es un medio, es un fin, por lo que no se improvisa y es imprescindible contar con dos elementos clave: actitud y herramientas. Actitud porque las personas son el epicentro de las organizaciones y herramientas porque la actitud por sí sola no es suficiente. Cada situación, cada cliente requiere elegir las herramientas de innovación más adecuadas para conseguir los resultados deseados. Hoy, lunes 23, damos comienzo al octavo y último webinario del ciclo de unos 90 minutos aproximadamente. Comenzaremos con una presentación de los servicios de la Enterprise Europe Network de la mano de nuestra compañera Lucía Díaz, para seguidamente, de la mano de Óscar David Sánchez, comenzar este webinario diseñado específicamente para que las pymes que buscan convertir sus retos en oportunidades mediante la innovación abierta. Por último, dedicaremos un espacio a las preguntas a los ponentes. Si lo desean, pueden durante la exposición de los ponentes mandarnos sus preguntas a través del chat y nosotros trasladaremos las preguntas a los ponentes. Y si no, pueden esperar al final del webinario y preguntar directamente a los ponentes pulsando la opción levantar la mano. Al clicar, el icono reaccione que les aparece con la imagen de un corazón en la parte inferior de la pantalla. Recordarles que el webinario será grabado, por lo que si alguna persona no desea que su imagen aparezca en la grabación, puede desconectar la cámara. Y por otro lado, hacerles saber que si desea que les remitamos el material presentado en el webinario, necesitamos, para poder identificarle, que en los datos con los que se están conectando aparezca su nombre y apellido, su nombre y identidad y, si no, el correo electrónico. Sin más dilación, doy paso a nuestra compañera Lucía Díaz, que nos va a presentar los servicios de la AENE. Lucía Díaz es licenciada en Economía por la Universidad de Sevilla y MBA por la Escuela de Organización Industrial. Cuenta con más de 15 años de experiencia en aspectos relacionados con la innovación, la transferencia de tecnología y el conocimiento, y con programas internacionales de financiación de I+D+I. Cuenta también con más de 20 años de experiencia en aspectos relacionados con la innovación, la transferencia de tecnología y el conocimiento y los programas internacionales de financiación de I+D+I. Y actualmente desempeña el cargo de técnico en el área de desarrollo de negocio y soporte de valor de Andalucía Trade, donde coordina el nodo andaluz de la Enterprise Europe Network. Bueno, como yo creo que la mayoría de vosotros ha participado ya en webinarios anteriores, pues os resumo un poco cuáles son los servicios de la Enterprise Europe Network, qué es la red, y no me voy a detener mucho para dar paso a la presentación principal. Bueno, pues la Enterprise Europe Network es una red europea lanzada por la Comisión a inicios de 2008 y es la mayor red que proporciona servicios de apoyo y asesoramiento a las empresas a nivel internacional. Digamos que los servicios de la red van dirigidos sobre todo a pymes e innovadoras que tengan ambición a nivel internacional. Pero no solo prestamos servicios de apoyo y asesoramiento a pymes, sino a todos los agentes, en nuestro caso, del Sistema Andaluz del Conocimiento. Para que os hagáis una idea, pues la red está presente en más de 40 países, cuenta con más de 450 organizaciones. Como os decía, es una red cofinanciada, es decir, la impulsa la Comisión Europea, pero cada entidad participante pues tiene que proporcionar, ¿no?, un porcentaje de financiación, y somos más de 3.000 técnicos los que prestamos los servicios de la red a nivel global. La red se estructura a través de consorcios. Aquí en el mapa podéis ver cómo está distribuida. Veis que no solo está presente en Europa, sino también pues, en países de Asia, de África y Estados Unidos. Y bueno, digamos que a nivel español, pues todo lo que son todas las comunidades autónomas, provincias y las 2 ciudades autónomas están cubiertas por la red. Somos 9 consorcios y en Andalucía concretamente el consorcio está compuesto por Andalucía Trade, además de por la Confederación de Empresarios de Andalucía y el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio. Digamos que la bondad de la red, o cómo prestamos los servicios, es siempre posicionando al cliente en el centro del escenario, ¿no? Esto se traduce en que la manera en la que os vamos a proporcionar esos servicios de apoyo y asesoramiento va a ser
primero conociendo cuáles son vuestras necesidades concretas, y una vez que identifiquemos vuestras necesidades o los objetivos o lo que queréis conseguir, pues vamos a realizar de forma conjunta con vosotros un plan de acción donde definamos pues esas líneas de apoyo y asesoramiento en las cuales os vamos a poder ayudar. ¿Cuáles son los servicios? Pues aquí lo veis en esta diapositiva, pero fundamentalmente los podemos dividir en 4 bloques. Todo lo que tiene que ver con innovación y transferencia de tecnología y conocimiento. Después, un segundo bloque iría muy dirigido al acceso a nuevos mercados e internacionalización desde un punto de vista más comercial. Un tercer bloque es el relacionado con facilitar el acceso a financiación tanto pública como privada. Pública, pues todo lo que tiene que ver con programas de financiación de I+D+I, como es el caso de Horizonte Europa. Privada, pues todo lo que tiene que ver con inversión, business angel, venture capital, etcétera. Y el cuarto bloque iría muy dirigido a todos los servicios que facilitan pues la triple transición de los modelos de negocio, en este caso de las empresas, ¿no?, hacia modelos más digitales, sostenibles y resilientes para contribuir a los objetivos que se han definido en la Estrategia Industrial Europea. Si nos centramos en los servicios dirigidos al fomento o la promoción de la innovación, pues al final lo que queremos es ayudaros pues, a innovar, crecer y desarrollar nuevos productos y servicios y modelos de negocio, los cuales podáis posicionar en el mercado de manera que o bien transfiriendo esos modelos de negocio o bien pues explotando esos productos o servicios pues vosotros mismos. Entonces, una acción, un servicio muy concreto que llevamos a cabo es la elaboración de diagnósticos en gestión de la innovación, y aquí lo que os vamos a ayudar es pues, a identificar analizando pues, diferentes secciones de vuestra empresa cómo gestionáis la innovación con respecto pues, a una media de entidades similares a las vuestras en el mercado, sobre todo pues, de cara a pues, si queréis certificar vuestra empresa pues, en alguna ISO concreta. Todo el tema de gestión de la innovación también viene muy bien pues, para programas de financiación como Horizonte Europa de cara pues, a definir vuestros modelos de negocio. Y bueno, y al final, pues este diagnóstico lo que vamos a hacer es pues, el análisis de, como os comentaba, ¿no?, de pues, el liderazgo, cómo gestionas la innovación, cuál es la operativa, cómo se generan ideas, etcétera, etcétera, pues para ver en qué áreas podéis mejorar y en qué áreas, pues bueno, pues ya lo estáis haciendo bien. Y a través de ese diagnóstico, pues bueno, lo que os decía, ¿no?, vemos debilidades, áreas de mejora y el resultado va a ser un informe que va a ser la base pues, para definir aquellas líneas que pensamos que son las adecuadas para ayudaros a mejorar pues, esa gestión de la innovación. Y por mi parte nada más, si tenéis alguna pregunta, pues yo os emplazaría a que la formuléis al final de la jornada, y doy de nuevo paso a mi compañera María José Romero. Bueno, a continuación vamos a dar paso a Óscar David Sánchez, con el que a lo largo de una sesión dinámica y práctica exploraremos cómo implementar estrategias efectivas de colaboración que impulsen el crecimiento y la competitividad a través de la innovación abierta. Óscar David es ingeniero de telecomunicaciones y especialista en gestión de la innovación y desarrollo de negocios. Cuenta con una sólida trayectoria profesional dedicada a ayudar a empresas, instituciones académicas y entidades públicas a generar valor a partir de la innovación y la I+D. Su experiencia abarca la aplicación de tecnologías innovadoras en múltiples sectores, tales como la digitalización, salud y sostenibilidad, liderando proyectos con un enfoque claro en el impacto empresarial y la mejora de la competitividad. Actualmente es CEO y socio de Pleiad, donde ayudan a empresas que quieren abordar proyectos de innovación tecnológica. Previamente fue director gerente de Indrómeda, una asociación pública-privada, donde promovió la colaboración entre empresas, centros tecnológicos y administraciones para activar ecosistemas de innovación en áreas como inteligencia artificial y Internet de las cosas, entre otros. A su faceta ejecutiva se suma su labor como docente universitario, donde imparte formación en gestión de la innovación y desarrollo de proyectos. Su perfil combina ingeniería, estrategia y transferencia tecnológica con una visión ampliada y orientada a los resultados, especialmente útil para empresas que buscan transformar el conocimiento en crecimiento. Óscar. Bueno, buenos días a todos y de nuevo muchísimas gracias a María José y al equipo de Andalucía Trade por la oportunidad de impartir este webinario.
Vamos a hablar de innovación abierta y colaboración. Em, en la sesión de hoy, bueno, yo me he fijado quizá como cuatro grandes objetivos. El primero de todo, y aunque es cierto que seguro que la mayoría de vosotros habéis oído hablar de innovación abierta, es algo que, digamos, está en ¿no? en el discurso habitual cuando hablamos de innovación, vamos a tratar de, bueno, comprender o acercarnos a cuáles son los conceptos básicos de esto de la innovación abierta y cómo se diferencia de la innovación, si podemos llamarla así, tradicional, ¿no? De la innovación, vamos a llamarla no abierta. Con esto vamos a ver los distintos modelos de colaboración que bajo ese paradigma de la innovación abierta pues podemos establecer entre pymes, con startups, universidades, otros actores, otros agentes del ecosistema de innovación. Y vamos a tratar también de evaluar, poner en contexto los beneficios y desafíos que implica aplicar la innovación abierta en una pyme. Y concluiremos con algunos casos de aplicación de Andalucía, además, y trataremos de extraer, bueno, algunos aprendizajes, ¿no? Y cuáles pueden ser los siguientes pasos a la hora de poner en marcha, si no una estrategia de innovación abierta, sí proyectos de innovación que adopten ese enfoque. Con esto, el concepto de innovación abierta ya tiene unos cuantos años, ¿no? Por eso cuando comentábamos, bueno, innovación abierta, innovación no abierta o tradicional. La primera definición de innovación abierta la hace un autor, Henry Chesbrough, a principios de los años 2000, donde define la innovación abierta como el uso deliberado de flujos de conocimiento entrantes y salientes en la empresa para acelerar la innovación interna y expandir los mercados para el uso externo de la innovación. Bueno, esto es una definición bastante académica, ¿no? Pero yo sí que me quedaría con algunas palabras de esta definición, que yo creo que tiene bastante sustancia. El primero quizás es ese concepto de flujo de conocimiento entrante y saliente, es decir, el reconocimiento de que el conocimiento cuando lo pensamos desde nuestra óptica, ¿no? Desde una óptica de empresa, incluso también de centro de investigación o de un ámbito más académico, tendemos a pensar en el conocimiento que hay fuera y que queremos integrar dentro de nuestra organización, dentro de nuestros proyectos, ¿no? Pero lo cierto es que, digamos, dentro de la innovación abierta, tan importante es ese conocimiento que entra, que incorporamos, como el conocimiento que podemos poner a disposición de otros, ¿de acuerdo? Esos flujos de conocimiento salientes. ¿Para qué? Para dos cosas. Para acelerar la innovación interna, uno, es decir, bueno, si incorporamos conocimiento de fuera, efectivamente, pues podremos ir más rápido, pero también con esa, digamos, siguiendo el hilo de ese conocimiento saliente, cómo podemos expandir o encontrar mercados, aplicaciones para el uso del conocimiento y de la innovación fuera de nuestra organización, ¿no? Y digamos, el principal cambio de paradigma que, por así decirlo, establece la innovación abierta es que, digamos, las fronteras, desde el punto de vista de innovación y desde el punto de conocimiento, desde el punto de vista del conocimiento de las organizaciones, las fronteras entre dentro de la empresa, dentro de la organización y fuera se vuelven permeables en los dos sentidos. Y por último, también a mí me gusta mencionar el adjetivo de uso deliberado, es decir, hay una intención detrás de incorporar conocimiento o poner conocimiento a disposición de otros, ¿vale? No es algo que hagamos por hacerlo o por amor al arte o a la ciencia o al conocimiento, como podría no sé, suceder en un contexto quizá más académico, sino que hay una intención, ¿no? Normalmente ligada a la estrategia empresarial en adoptar este enfoque. En la práctica, ¿esto qué viene a significar? Pues bueno, que las empresas dejan de innovar en solitario y comienzan a colaborar de manera deliberada, de manera estratégica, con agentes externos, clientes, universidades, centros de investigación, startups, proveedores e incluso competidores en algunos casos. Tiene sentido establecer ese modelo de innovación abierta. De manera que ese conocimiento, como decíamos, fluye hacia adentro, ideas externas, tecnología, conocimiento que podemos adoptar y también hacia afuera. Es decir, ponemos a disposición nuestras ideas para que otros las puedan usar. Quizás es un poco la parte que a veces nos olvidamos de ella.
Con esto y profundizando en esta idea de flujos de conocimiento, pues bueno, podemos, de una manera muy básica, podemos clasificar o establecer una serie de modelos de flujo de conocimiento en función de si el conocimiento entra, lo que llamaríamos inbound o de fuera hacia adentro, donde aprovechamos ideas, tecnologías, conocimientos generados fuera de la empresa. Outbound, de dentro hacia afuera, donde compartimos, licenciamos o vendemos nuestras propias ideas, conocimiento, tecnología a agentes, entidades externas y incluso de manera combinada. Es decir, podemos, bajo un modelo de colaboración realmente activa y proactiva, ¿no? Buscar esa relación tanto hacia adentro como hacia afuera con otros para co-desarrollar soluciones o para abordar nuevos mercados, nuevas aplicaciones. Con esto, y volviendo a esa distinción entre innovación abierta e innovación cerrada, podemos llamarla así o tradicional, pues bueno, en ese modelo, digamos, de innovación cerrada tradicional, todo se desarrolla internamente, la empresa controla todo el proceso de I+D, las ideas se mantienen en secreto hasta su comercialización y el conocimiento, cuando fluye, solamente fluye de dentro hacia afuera. Es decir, solamente fluye hacia afuera cuando queremos que fluya hacia afuera. En ese modelo de innovación abierta, pues incorporamos ideas y tecnologías externas, compartimos conocimientos con socios de manera estratégica, podemos incluso licenciar ideas propias que no se usan internamente o conocimiento propio que no vamos a utilizar internamente, cedérselo o dejar a otros que lo utilicen bajo ciertas condiciones y finalmente el conocimiento fluye hacia adentro y hacia afuera. ¿Es la innovación abierta siempre buena y la innovación cerrada tradicional siempre mala? Pues bueno, no necesariamente, ¿no? Sobre todo desde una óptica empresarial, en algunos proyectos, en algunos ámbitos, puede tener sentido seguir haciendo proyectos de innovación de manera cerrada. Es decir, si tenemos todos los recursos y tenemos claro lo que queremos, pues bueno, quizá no, digamos, ese enfoque tradicional no es necesariamente algo que tengamos que dejar de lado o prescindir completamente, ¿no? Digamos, la estrategia de innovación de la empresa, de nuevo, la estrategia empresarial, luego hablaremos un poco más de ello, pues se trata también de combinar ambas herramientas. Pero sí que es cierto que de un tiempo a esta parte, y veíamos la cita de Chesbrough del año 2006, pues ya hace casi más de 20 años, ¿no? Que hablamos de innovación abierta y es cierto que en la actualidad, en la práctica, la mayoría de empresas, a veces incluso sin saberlo, hacen innovación abierta. De hecho, no es casualidad también que este propio concepto de innovación abierta apareciera o se gestara, ¿no? A finales de los 90, a principios de los 2000, de manera coincidente con la emergencia o la adopción masiva de las tecnologías de la información, comunicaciones, Internet por parte de todas las empresas, ¿no? En cierto modo va la innovación abierta y la posibilidad o la facilidad para compartir conocimiento y acceder a conocimiento externo va muy ligado a toda la revolución de las comunicaciones, de las telecomunicaciones entre finales del siglo pasado y principios de este. El modelo o digamos, esta estrategia de innovación abierta con frecuencia se representa como un embudo agujereado, ¿no? Donde, bueno, el embudo agujereado empezando desde la parte ancha y yendo hacia la parte más fina, ¿no? Con una dirección clara, con un foco claro, pues bueno, por una parte se alimenta digamos, de la propia base y recursos tecnológicos internos de la empresa, ¿no? Este que aquí aparece en inglés como Internal Technology Base, pero también podemos incorporar tecnologías externas, ¿no? De socios, colaboradores, etcétera. Y a partir de ahí, pues bueno, dentro del embudo, ¿no? Dentro de esa actividad de innovación sistemática, pero abierta, pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Puede ocurrir que a lo largo de un determinado desarrollo ah, tecnológico o innovador, no necesariamente tecnológico, pues incorporemos eh, tecnología externa y a partir de ahí puede ocurrir que, bueno, gracias a esa combinación de conocimiento externo, conocimiento interno, pues lleguemos mejor a nuestro mercado actual, ¿no? Que es al final hacia donde se orienta nuestra propuesta de valor como empresas, pero también puede ocurrir que lleguemos a nuevos mercados, es decir, accediendo a conocimiento o tecnología de la que no disponíamos inicialmente, además de servir nuestro mercado como empresas, podemos llegar a servir
a otros que no teníamos pensados, ¿vale? O incluso podemos llegar a, en colaboración de nuevo, ¿no? Y con esa visión inicial que estaba en la definición de expandir el uso del conocimiento de la innovación en otros mercados, podemos en colaboración llegar a mercados que estén ya servidos por otras empresas y a las cuales podamos ayudar, ¿no? O podamos contribuir a mejorar su propuesta de valor y en consecuencia capturar también parte de ese valor, ¿vale? Sin perjuicio de que también a lo largo del desarrollo pues podamos generar negocios, empresas, proyectos colaterales que en un determinado momento estén fuera y posteriormente pues podamos reincorporar. Como veis, digamos, todos esos agujeros, ¿no? Dentro del embudo, antes que ser una fuente de pérdida, ¿no? Por así decirlo, o de mermas, que es lo que sería si fuera un embudo tradicional, pueden dar lugar a nuevas oportunidades. Las principales ventajas de este modelo de innovación abierta, bueno, el más evidente es que nos permite acceder a conocimiento externo, ¿de acuerdo? Mediante esa colaboración con universidades, startups, otras empresas, proveedores, ¿no? Incorporando ideas, tecnologías sin necesidad de desarrollar todo internamente. Por otra parte, reducimos costes y riesgos, ¿de acuerdo? Compartimos el esfuerzo de innovación con socios y eso, pues, bueno, disminuye la inversión necesaria y el riesgo asociado al fracaso, a la incertidumbre asociada a la innovación. Obviamente, esta reducción de costes y riesgos va a llevar aparejada una compartición de los beneficios, con lo cual al final ¿no? hay un compromiso entre reducción de costes, riesgos, reducimos también eventualmente el beneficio, pero también, digamos, esa ventaja se ve reforzada por la mayor velocidad para innovar, que a lo mejor nos permite adoptar o adaptar soluciones ya existentes o co-crear, co-desarrollar para lanzar productos o procesos más rápido al mercado y de nuevo pues mejorar nuestra posición competitiva como organización. Nos puede ayudar, como veíamos en la diapositiva anterior, a abrirnos a llegar a nuevos mercados y clientes que quizá con los recursos o con la red, con la estructura actual de nuestras empresas, pues no podríamos llegar. Y bueno, de manera general, pues esa interacción con lo que podríamos llamar el ecosistema, ahora hablaremos un poquito de ecosistemas, pues bueno, refuerza las capacidades internas, ¿no? No solamente por ese conocimiento, esa tecnología que incorporamos, sino también porque como organización, como equipos dentro de las empresas, pues digamos, aprendemos y profesionalizamos la manera en que realizamos la innovación. Si tuviéramos que ponerlo quizá en una frase, ¿no? No recuerdo el autor de esta cita, ¿no? Pero viene a decir que no todas las personas inteligentes trabajan con nosotros, ¿no? También hay personas inteligentes o a veces incluso más inteligentes fuera de nuestra empresa. Con lo cual, la decisión inteligente o astuta en este caso es buscar trabajar con esas personas o con esas organizaciones, ¿no? Tanto dentro como sobre todo fuera de la empresa, de manera que nos ayuden a ser más competitivos. La innovación abierta. Bueno, la innovación abierta, como cualquier innovación, realmente podemos aplicarla en casi cualquier ámbito digamos, de la empresa. Con frecuencia cuando pensamos en innovación abierta, cuando pensamos en innovación o en I+D, la mente se nos suele ir casi siempre a la innovación de producto, ¿no? Ese algo nuevo que aparece en el mercado y que en el caso de la innovación abierta, pues podríamos crear, co-desarrollar en colaboración con startups, universidades, proveedores, o sea, un nuevo dispositivo, un nuevo equipamiento, una aplicación, tema de packaging, digamos, hay múltiples ejemplos, pero también nos podemos llevar la innovación abierta al campo de los procesos, es decir, mejorar, rediseñar procesos internos a través de ideas externas, por ejemplo, optimizar procesos en colaboración con socios proveedores, la propia simbiosis empresarial o industrial, que también es muy relevante en los últimos tiempos, o adoptando o compartiendo buenas prácticas con otras empresas, ¿no? Son ejemplos digamos, de innovación, de mejora en procesos donde realmente estamos aplicando una metodología de innovación abierta. Y por último, y también desde una perspectiva pyme, ¿no? Donde muchas pymes se basan en la prestación de servicios, su modelo de negocio reposa sobre la prestación de servicios, gracias a la innovación abierta, pues podemos identificar nuevas formas de ofrecer valor al cliente. De nuevo, pues, co-creando, por ejemplo, con usuarios, con clientes, con otros actores del sistema, ¿no? Un ejemplo muy
muy inmediato y no necesariamente tecnológico, pues rediseñar la experiencia turística junto a clientes, ¿no? Eso sería también un ejemplo de innovación abierta. Estamos incorporando el conocimiento del cliente en nuestro servicio. En concreto, yo creo que a mí sí que me gustaría detenerme un poco en la parte de servicios, porque como os decía, ¿no? Es muy relevante, especialmente para las pymes, ¿no? Que operamos, ¿no? Mi propia empresa, Pleiad, operamos en el sector servicios en ámbitos que son intensivos, ¿no? Los modelos de negocio suelen ser intensivos en servicios, ¿no? Además, es algo que no siempre requiere gran inversión en tecnología, sino sobre todo repensar procesos, experiencias, relaciones. Y en este sentido, la co-creación con clientes, usuarios, socios, creemos que es clave para acertar en la propuesta de valor. Esto es algo que discutimos ya recuerdo en el primer webinario donde hablábamos de cómo, digamos, de cómo aplicar diferentes metodologías, herramientas, design thinking para innovar en concreto en el ámbito de servicios. Dicho esto, no todo lo que decimos que es innovación abierta siempre es innovación abierta, ¿no? Con la innovación abierta ocurre casi como con la innovación en general, ¿no? Es un término que hemos utilizado tanto, ¿no? Que se ha comoditizado tanto que a veces, bueno, terminamos de confundir una cosa con otra, ¿no? En mi opinión, eso es una visión propia nuestra, hablamos de innovación abierta cuando realmente hay una colaboración externa orientada a la innovación. Es decir, generamos, adaptamos nuevas ideas, tecnologías, productos, servicios o modelos de negocio. Existe un intercambio deliberado, retomando el adjetivo que utilizábamos antes de conocimiento, ¿vale? No solamente puede haber un intercambio de bienes, servicios o de tecnología, y ambas partes, digamos, la empresa y el colaborador, los colaboradores externos, aportan un valor intelectual o creativo. Y ahí se abre todo un campo a la co-creación, al co-desarrollo, a posibles licencias, desafíos de innovación, etcétera, ¿vale? Imaginemos un ejemplo. Una pyme colabora con una startup para desarrollar juntos un nuevo sistema de trazabilidad, por ejemplo, en el sector de la alimentación, ¿no? Pues ahí realmente ambos están compartiendo conocimiento, también propiedad intelectual, ¿no? Conocimiento tanto tecnológico como conocimiento del mercado. Y los dos están operando bajo un modelo de innovación abierta. La mayoría de casos en los que hablamos de innovación abierta, pero realmente no hablamos no se calificarían como innovación abierta es cuando hablamos de relaciones cliente-proveedor, ¿vale? Es decir, cuando hay una transacción comercial estándar. Es decir, el proveedor vende algo ya hecho, la empresa lo usa sin modificarlo o desarrollarlo y realmente no hay una creación conjunta de conocimiento o soluciones y no llega a haber una interacción, digamos, de carácter estratégico, ¿no? Ni procesos compartidos de innovación. Volviendo a un ejemplo también en el ámbito tecnológico, pues pongamos una pyme que compra sensores de una empresa, de un proveedor tecnológico, ¿no? Usa el producto, lo incorpora en sus procesos, pero no está participando en su diseño ni adaptación. Eso es una transacción, pues, comercial. De nuevo, insistiendo, no es algo negativo. Quiero decir, no todo tiene que ser innovación abierta. Si hay una solución en el mercado que yo puedo incorporar y obtener valor de ella, como podría ser este caso, pues es algo fantástico, incluso en ocasiones mucho más directo, mucho más orientado, ¿no? Con un impacto más rápido. Eh, Eso también digamos, llevándonoslo al otro terreno, a veces encontramos o nos encontramos, ¿no? En nuestro trabajo, pues con clientes, con empresas con las que trabajamos, proyectos de innovación abierta que se les quiere dar forma de proyectos de innovación abierta cuando realmente lo necesitan, ¿no? A veces porque hay una convocatoria de financiación pública, a veces porque, bueno, porque se busca reducir costes de manera un poco forzada, pero a veces realmente lo que necesitas o muchas empresas lo que necesitan es una solución en el mercado que dé respuesta a sus necesidades. Cuando no existimos o cuando no encontramos, no existe esa solución en el mercado, o cuando vemos que hay una oportunidad para mejorar sustancialmente lo que existe en el mercado, es cuando cobra mucho mayor sentido adoptar ese enfoque de innovación abierta. Ah,
No obstante, lo cierto es que desde el ámbito, desde la administración, sobre todo, ¿no? Desde hace bastantes años, desde principios de los años 2000, pues la mayoría de políticas de innovación explícitamente o implícitamente han, están tratando de fomentar, de impulsar la innovación abierta, ¿no? Esa colaboración cuádruple hélice entre empresas, centros de conocimiento, administración pública, sociedad, incluso pues para acelerar la innovación con un foco particular en pequeñas y medianas empresas que en España, en Europa, pues suponen la mayor parte del tejido empresarial, con un doble objetivo, con una visión, ¿no? Que digamos que esa adopción o ese desarrollo de proyectos de innovación abierta puede servir tanto para mejorar la competitividad de las empresas como para mejorar la transferencia de conocimiento entre empresas y entre el ámbito académico y las empresas, ¿no? Que también es una de las asignaturas pendientes en España y en Europa, me atrevería a decir. Y dentro de lo que es la innovación abierta, juegan un papel también muy importante los ecosistemas de innovación. Ecosistema de innovación también es otro término que de tanto usarlo quizás está un poco maltratado, ¿no? Parece que todo sea ecosistema. Pero bueno, realmente si queremos quedarnos con una definición o con un concepto de ecosistema de innovación, serían aquellos entornos donde diferentes actores, empresas, startups, las startups también son empresas, al fin y al cabo, universidades, centros tecnológicos de investigación, inversores y la propia administración, ¿no? Los gobiernos, pues interactúan para generar, ¿no? O propiciar ese intercambio y esa aplicación de conocimientos e innovaciones, ¿no? Los ecosistemas pueden ser físicos, pueden ser territoriales, ¿no? Puede ser un clúster de una determinada región, de una determinada provincia, de un determinado municipio incluso, pueden ser virtuales, distribuidos, pero digamos el requisito es que funcionan, ¿no? Como punto de conexión, punto de colaboración, facilitan el acceso a talento, a financiación, en algunos casos, tecnología, nuevos mercados y con frecuencia actúan, ¿no? Como puentes entre, como os decía, entre empresas y entre empresas y el ámbito académico o el ámbito público. Am, Principios de la innovación abierta. Bueno, pues el primero de todos es la colaboración. Yo creo que seguramente será una de las palabras que más he repetido en esta presentación, ¿no? Como la idea de que las organizaciones innovan mejor cuando conectan con socios que aportan valor complementario, ¿vale? Siempre es así. Lo segundo es que hay que compartir, efectivamente, pero hay que compartir con propósito, ¿no? No se trata de abrirlo todo, sino de gestionar de manera estratégica, de manera proactiva, que se comparte y con quién, siempre alineado con la estrategia empresarial. Eh, para ello, ¿no? Digamos, para habilitar esta colaboración y esta compartición es fundamental la confianza y la apertura dentro de la organización, ¿no? Requiere una cultura que en cierto modo valore cierta diversidad de puntos de vista, cierta transferencia y cierto aprendizaje compartido. Y de manera general, el enfoque tiene que estar más abierto vamos, más dirigido quizá a retos, digamos, y no tanto en soluciones específicas, ¿vale? Es decir, se trata de resolver desafíos concretos sin necesariamente ir con una solución preconcebida. Con lo cual hay que encontrar, ¿no? De manera general, ¿no? Tanto en lo estratégico empresarial como en lo tecnológico o de innovación, ¿no? Un equilibrio entre apertura y control, o más que control también foco, ¿no? Y en esto juega también un papel muy importante cómo gestionamos. Eso es algo también a lo que normalmente ayudamos bastante a las pymes digamos, a gestionar o proteger adecuadamente la propiedad intelectual sin cerrar las puertas a la innovación externa. Con esto, pues bueno, en las pymes encontramos también como muchos mitos eh, que no siempre se corresponden con la realidad, ¿no? La primera idea es que esto de la innovación abierta es solo para grandes empresas o multinacionales, ¿no? Bueno, realmente yo creo que eso está más que demostrado que no es así. Eh, las pymes, cualquier pyme puede innovar colaborando con universidades, con startups, con otras pymes, con clientes, con múltiples agentes, ¿no? La segunda es que, digamos, va muy ligado a ese medio, a ese miedo a compartir o a abrir, ¿no? A poner a disposición de otros nuestro conocimiento. Y aquí hay dos aspectos que para mí son claves, ¿no? Lo primero de todo es que no se trata de compartir por compartir, sino que compartir con un propósito, ¿no? Y con acuerdos, ¿no? Herramientas legales, contratos, licencias,
digamos, para proteger el valor y proteger el conocimiento, ¿no? Proteger el valor asociado al conocimiento que compartimos. Y bueno, la otra es que a veces pensamos que necesitamos un departamento de I+D para innovar, ¿vale? Pues no siempre, o esa innovación no siempre requiere tecnología, ¿vale? Y de hecho, muchas pymes, por ejemplo, en esos escenarios de colaboración, eh, empresa implantada en un sector con una empresa tecnológica que desarrolla nuevas soluciones, la colaboración muchas veces se da desde, digamos, de la empresa que está implantada en el sector aporta su conocimiento, su visión del mercado, de las necesidades y de los condicionantes, y otra aporta la tecnología. Con lo cual, bueno, eh, con frecuencia digamos, esa innovación abierta lo que fomenta es la complementariedad entre distintos tipos de conocimiento, no solamente el conocimiento tecnológico, sino también aquel de mercado. Y como recordando también, como hemos visto antes, que se puede innovar en servicios, en procesos, en modelos de negocio y no solamente en productos de base tecnológica, ¿no? Y quizá el último mito es este de, bueno, que la innovación abierta implica perder el control, ¿no? Y, bueno, insistiendo de nuevo en, en- en- en que el abordaje de la innovación abierta tiene que ser algo deliberado y algo estratégico, ¿no? Si lo hacemos bien desde la empresa, ¿no? Si abrimos nuestra innovación de manera calculada y con foco, realmente podemos acelerar nuestros resultados de innovación y reducir también riesgos y costes. Con lo cual, eh, tres mensajes clave, ¿no? de este apartado. Lo primero sería que la innovación abierta para mí no es una estrategia de innovación, es una estrategia empresarial, ¿vale? Y como tal, pues la innovación abierta tiene sentido, solo tiene sentido dentro de una estrategia empresarial. Lo segundo es que no es solo para grandes empresas ni sectores tecnológicos, al contrario, las pymes, en concreto las pymes, pueden beneficiarse mucho de abordar o de participar en proyectos de innovación abierta. Y la clave, y luego hablaremos más sobre ello, está en, uno, la actitud y en gestionar bien esa colaboración. Bien, y la pregunta sería ahora, bueno, ¿y qué tipo de colaboración puedo establecer, ¿no? ¿Y quiénes son los actores con los que puedo colaborar o con los que puedo establecer o poner en marcha estos proyectos de innovación abierta? Bien, ante esa pregunta, ¿no? El con quién innovar, bueno, volvemos quizá a la definición. La innovación abierta se basa en construir relaciones antes incluso de generar proyectos específicos, ¿no? Al final se trata de relaciones, relaciones entre organizaciones y relaciones entre personas que aporten conocimiento, tecnología, experiencia, visiones distintas. Y también aquellos a los que podamos aportar nuestro conocimiento, nuestra tecnología, nuestra experiencia o nuestra visión. Con lo cual, la clave pasa por buscar e encontrar, no siempre es sencillo, aquella empresa, aquellos equipos que complementan nuestras capacidades y comparten nuestra visión, aunque tengan objetivos diferentes, ¿vale? Y eso es lo más normal del mundo, que tengamos objetivos diferentes. La clave está en generar esa confianza mutua y establecer un marco de colaboración pues, que permita crecer a todas las partes, ¿no? Ese win-win o donde, digamos, todas las partes que participan en esa innovación colaborativa se benefician. ¿Con quién innovar? Bueno, pues podemos innovar con casi cualquier agente, ¿no? Es cierto que en proyectos de innovación abierta y desde una perspectiva pyme, tendemos a pensar casi siempre en startups que nos pueden aportar ese componente de agilidad, de disrupción, de soluciones digitales o tecnológicas a los cuales no tenemos acceso dentro de nuestra empresa, que somos una pequeña mediana empresa y no tenemos acceso a toda la tecnología y tampoco tiene sentido que la desarrollemos toda internamente. Podemos colaborar también o innovar con universidades y centros tecnológicos, con más aguas arriba de la innovación, ¿no? Y no solamente acceder a investigación que pueda ser más o menos aplicada, sino también a talento y conocimiento. Podemos innovar con clientes y con proveedores, que en ambos casos nos pueden aportar ideas, feedback o visiones complementarias sobre necesidades reales, oportunidades en nuestra cadena de valor, o en la cadena de valor de nuestro sector.
Subiéndolo, dando un paso más, podemos llegar a innovar o a colaborar con nuestros competidores bajo ese modelo es una palabra un poco extraña, de competencia, ¿no? Competencia y colaboración, por ejemplo, reduciendo costes o afrontando juntos problemas comunes que nos encontramos a la hora de abordar el mercado, realizando incluso acciones de internalización o de abordaje de nuevos mercados. Y bueno, finalmente también juegan un papel relevante y a veces se puede innovar con ellos. En general son facilitadores las propias administraciones públicas, ¿no? No solamente en lo relativo a la financiación de proyectos, convocatorias, etcétera, que es por lo que más los conocemos, ¿no? O más acudimos a ello para pedir dinero a la administración, sino también con mecanismos como la compra pública innovadora, ¿no? Donde la administración juega el papel de un cliente que demanda innovación. También existen plataformas, comunidades digitales, donde podemos acceder a ideas externas, eh, innovación o proyectos de innovación distribuida. Y luego hay toda una red cada vez más amplia, afortunadamente, de hubs, clústeres sectoriales, territoriales, incubadoras que proporcionan pues, espacios de conexión, networking, servicios de apoyo a la innovación. Vamos a detenernos en estos 5 primeros, ¿de acuerdo? En startups, universidades, centros tecnológicos, clientes, proveedores y competidores, que son, en mi opinión, quizá aquellos agentes con los que podemos materializar proyectos de innovación abierta, ¿no? De una manera más tangible. En los primeros en los que pensamos siempre cuando hablamos de innovación abierta son en las startups, ¿no? Como os decía, pues que, bueno, son una startup por definición o casi por definición va a ser una empresa más pequeña y o alguien más pequeño suele ser ágil y suele ser más rápido, ¿no? Porque trabajan con metodologías flexibles, Lean, etcétera, pero también por su propia cultura. Y bueno, nos pueden facilitar, pues bueno, acceso a nuevas tecnologías, habilitar nuevos modelos de negocio mediante soluciones que como pymes difícilmente podríamos desarrollar nosotros solos. Y también, como os decía, esa cultura, ¿no? Más orientada a la experimentación, al aprendizaje rápido y a la adaptación. Desde el punto de vista de una pyme, que ofrece una pyme a una startup, por ejemplo, una startup tecnológica, pues bueno, podemos ofrecer o facilitar acceso a clientes reales y sobre todo un conocimiento de mercado en el que con frecuencia eh, hay startups que carecen, ¿de acuerdo? También podemos facilitar la validación del producto o del servicio en un entorno operativo o lo más cercano posible a un entorno real, o incluso infraestructura, reputación o recursos que la startup, por estar en una fase temprana, aún no tiene. Con lo cual, bueno, ahí las formas de colaborar son muchísimas, ¿no? Pero normalmente nos encontramos con que una pyme, con una startup, pues bueno, colabora realizando pruebas piloto o validaciones, ¿no? En entornos tipo sandbox o entornos controlados de pruebas, e incluso también acuerdos de co-desarrollo o licencias. Similar a las startups, pero como os decía, ¿no? Quizá más a un nivel más previo en el desarrollo tecnológico, desarrollo de innovación, nos encontramos las universidades y centros tecnológicos, ¿no? Que es algo que vamos, responde también a ese objetivo que comentábamos antes, no solamente de mejorar la competitividad de las empresas, sino también a fomentar la transferencia de conocimiento. Pues bueno, universidades, centros tecnológicos, pues nos pueden facilitar el acceso a un conocimiento, resultados de investigación más avanzados que podemos aplicar en productos, procesos o servicios, también a talento, estudiantes, doctorandos, personal investigador y también a infraestructura científica más o menos singular, laboratorios, prototipado, etcétera, que normalmente una pyme no tiene y no tiene sentido que tenga. De manera análoga a como ocurría con las startups que podemos aportar como pyme o que aportamos como pyme a universidades y centros tecnológicos, pues bueno, ese conocimiento de retos, de necesidades reales aplicadas que pueden ayudar a orientar la investigación, un contexto de mercado, datos, operativos, clientes y una posibilidad de aplicación y no inmediata, sí más rápida de las soluciones que se puedan desarrollar en ese ámbito universitario, en ese ámbito académico. De nuevo, las formas de colaboración son muy amplias, convenios universidad-empresa, proyectos de I+D colaborativos que vienen muchas veces fomentados o incentivados por convocatorias de financiación pública, tesis doctorales en empresa, trabajos de fin de máster,
asistencias técnicas, licencia de tecnología o uso de laboratorios o infraestructuras. A mí cuando hablamos de innovación y de innovación abierta, quizá mi foco preferido está siempre, digamos, en la cadena de valor, ¿no? En con quién nos relacionamos dentro de nuestro sector. Y quizá el foco que tenemos todos siempre como empresarios, ¿no? Está en nuestros clientes. ¿Cómo puedo tener más satisfecho a mi cliente, ¿de acuerdo? Y yo creo que casi cualquier proyecto de innovación debería implicar de una manera u otra a los clientes, ¿no? A los usuarios finales de los resultados del proyecto. ¿Por qué tiene sentido implicar a nuestros clientes en procesos, en proyectos de innovación abierta? Primero, porque probablemente van a detectar necesidades antes que nosotros, ¿de acuerdo? Y seguramente nos pueden aportar ideas muy realistas, muy aplicables de innovación. Y, digamos, hablando o incorporando ese punto de vista del cliente en nuestros proyectos de innovación abierta, vamos a reducir enormemente el riesgo de lanzar algo que luego no se va a usar, ¿vale? Y al mismo tiempo, pues podemos, desde una perspectiva ya incluso más comercial también, ¿no? Se convierten en embajadores de la propia propuesta de valor, de la propia propuesta de innovación del proyecto. Ah, desde el punto de vista pyme, pues bueno, el colaborar con posibles clientes pues nos puede ayudar a probar prototipos, ¿no? En entornos reales. Podemos tener esos early adopters, ¿no? O esos beta testers, ¿no? Como se dice en inglés, de, digamos que usuarios, clientes que están dispuestos a ser los primeros en probar nuevas soluciones y facilitarnos un feedback que permita adaptar de manera continua, de manera ágil los desarrollos que vamos haciendo, ¿no? Y generar también una relación más cercana, más directa con el usuario final. Las formas de colaboración pueden ir desde entrevistas, encuestas para entender necesidades de los clientes, tener grupos piloto, comunidades de usuarios avanzados que nos puedan ir informando bueno, nos puedan ir dando feedback, retorno sobre oportunidades, necesidades que detectan. Podemos incluso implicarnos un paso más y que formen parte digamos, de actividades o de proyectos de co-creación de productos o servicios, ¿no? Como de los tipo design thinking, etcétera. O podemos, digamos, de una manera más abierta, pues basarnos en plataformas digitales, redes sociales para recoger ideas, ¿no? Foros, formularios, etcétera. Aquí digamos, en la innovación o en la innovación abierta con clientes, todo lo relacionado con design thinking y herramientas como el Customer Journey, el viaje del cliente, mapas de experiencia, mapas de empatía, juegan un papel muy importante. Hablábamos de clientes, digamos, aguas abajo de la cadena de valor, aguas arriba, lo que encontramos son nuestros proveedores. Y nuestros proveedores también pueden ser unos aliados, ¿no? Unos socios muy interesantes en proyectos de innovación abierta. ¿Por qué? Pues bueno, primero porque conocen nuestros procesos, conocen nuestras necesidades técnicas, tienen también experiencia acumulada no solamente con nosotros, sino también con otros clientes y a lo mejor en otros sectores y puede que nos aporten, ¿no? Podrían aportarnos soluciones materiales que no conocemos, ¿no? Y implicándose desde el diseño, desde el inicio del proyecto de innovación, pueden ayudar también a mejorar tiempos, costes y, en definitiva, por reducir riesgos, ¿no? Reducir los recursos necesarios para un proyecto de innovación. En este caso, digamos, la pyme se pone en el lugar que antes estaba el cliente, ¿no? Podemos facilitarle un contexto al proveedor, podemos facilitarle un contexto específico de uso de sus productos o de sus procesos, le podemos ofrecer la oportunidad de pilotar nuevas soluciones y contamos, digamos, con esa ventaja de que si son proveedores de confianza, pues normalmente tendremos una relación ya continua de tiempo que va a facilitar esa confianza que, como veíamos, es uno de los principios, ¿no? Uno de los ingredientes imprescindibles de la innovación abierta. Formas de colaboración, tantas como proyectos, con desarrollo de componentes, de envases, de materias primas, de herramientas, adaptación de soluciones o componentes ya existentes a necesidades específicas o nuevas necesidades o oportunidades, proyectos conjuntos de mejora de calidad, de eficiencia, sostenibilidad o pues, bueno, acuerdos de innovación compartida en el marco a lo mejor de proyectos digamos, más amplios o de carácter estratégico.
Y bueno, hablábamos de clientes, hablábamos de proveedores. Lo otro que suele estar a nuestro alrededor cuando somos empresas son los competidores, ¿no? Y sí que es cierto que claro, no es tan sencillo colaborar o hacer innovación abierta con un competidor, pero sí que es cierto que también desde hace ya bastantes años está ese modelo de competencia, ¿no? O esa colaboración con competidores en áreas donde existe un interés común, ¿de acuerdo? Sin renunciar por ello luego a la competencia en otras áreas y, por supuesto, a la competencia en el mercado. ¿Cuándo tiene sentido establecer proyectos de innovación abierta de colaboración con nuestros competidores? Bueno, cuando podemos compartir costes y riesgos, por ejemplo, en procesos no diferenciales, ¿vale? Que no nos van a permitir realmente diferenciarnos en el mercado. Temas de logística, temas de formación, temas de certificación. Eh, También accediendo, llegando a mercados o licitaciones más grandes donde una sola empresa a lo mejor no llega, ¿no? Y haciendo una aproximación colaborativa de innovación abierta, pues podemos presentar una propuesta más sólida. Definiendo estándares, normativas o buenas prácticas sectoriales, ¿no? Que al final también redunden en beneficio de todas las entidades del sector, ¿no? Fortaleciendo de nuevo pues esa imagen, ¿no? Frente a grandes actores externos. Ejemplos de, vamos a llamarlo, competencia, es una palabra un poco extraña, ¿no? Bueno, en el ámbito comercial, pues vemos esas agrupaciones para ir a ferias internacionales de manera conjunta, ¿vale? Seguro que conocéis, habéis participado en alguna iniciativa de este estilo, pero existen, por ejemplo, plataformas sectoriales para incorporar tecnologías habilitadoras, tecnologías digitales, ¿vale? Desarrollo de proyectos conjuntos de I+D que llamamos precompetitiva, ¿de acuerdo? En ámbitos que, digamos, no tienen un impacto directo en la competencia en el mercado o en temas transversales como es la sostenibilidad o en el desarrollo, acceso compartido a tecnología que por nosotros mismos no podríamos desarrollar o nos costaría mucho y que, bueno, y si nos juntamos entre varios, pues puede tener sentido hacerlo, ¿vale? Un ejemplo de ello, por ejemplo, son estos institutos tecnológicos o centros tecnológicos que están constituidos como agrupaciones de empresas, ¿no? Son quizá uno de los mejores ejemplos de innovación abierta y colaboración. Un grupo de empresas de un determinado sector que tienen una necesidad tecnológica compartida, por ejemplo, laboratorios de ensayos o de certificación, pues antes que tener cada una su propio laboratorio, deciden mutualizar, poner en común esos esfuerzos para que haya una entidad, un centro tecnológico, que preste ese servicio de manera neutral a todas ellas. En el ámbito por ejemplo, de las tecnologías de la información, del software, también encontramos muchísimos ejemplos de competencia. Por ejemplo, en el ámbito del software libre. Eh, Seguro que muchos, la mayoría de vosotros utilizáis como navegador o bien Chrome de Google o bien Edge de Microsoft, ¿vale? Realmente ambos navegadores se basan en un mismo navegador de software libre en el que contribuyen a su desarrollo tanto desarrolladores de Google como desarrolladores de Microsoft, ¿no? Y luego cada uno de ellos ya, digamos, comercializa o implanta su navegador en sus equipos, en sus dispositivos. Pero, digamos, la tecnología de base descubrieron que tenía mucho más sentido desarrollar uno conjunto para todos y luego ponerle su marca antes que desarrollar cada uno el suyo y generar esa guerra que los que tengáis ya más años recordaréis, ¿no? Las guerras de los navegadores a principios de los 2000 o a finales de los 90, principios de los 2000. Eh, en este ámbito también relacionado bueno, no solamente con la colaboración entre competidores, también entre proveedores a nivel de cadena de valor o a nivel de sector, en los últimos años está tomando mucha relevancia y también se está impulsando desde la administración la innovación o los proyectos de innovación basada en datos abiertos, ¿no? Una innovación abierta basada en datos entendiendo primero aquellos como datos abiertos, aquellos conjuntos de información, estadísticas, mapas, clima, demografía, etcétera, que son publicados por administraciones y organismos normalmente públicos, ¿vale? Que son accesibles y reutilizables sin coste ni restricciones. Y en el ámbito privado eso toma la forma de lo que llamamos espacios de datos, ¿no? Que son plataformas seguras donde múltiples organizaciones, públicas pero también privadas, comparten y, digamos, enriquecen catálogos de datos bajo una gobernanza común, ¿vale? Esto lo encontramos, por ejemplo, en sectores como la movilidad o como la salud. Eh,
¿Por qué son tan relevantes o por qué están tomando tanta relevancia los proyectos de innovación abierta basados en la compartición de datos? Bueno, primero porque eh, a raíz también de la emergencia, ¿no? De la inteligencia artificial, pero ya venía de antes, ¿no? Sí que se viene reconociendo que lo que se llama la economía del dato supone o puede suponer una oportunidad muy relevante en concreto para las pymes, ¿no? Y las pymes, la mejor manera digamos, de competir en este ámbito de la economía del dato, ¿no? Donde el dato, en cierto modo, es la materia prima, es poniendo en común esos datos que les permitan desarrollar soluciones, mejorar procesos, en definitiva, innovar de manera colaborativa, de manera bien, ¿vale? Generando, pues bueno, nuevos servicios y también aprovechándose, digamos, de la escala de poder compartir datos que permitan, digamos, en definitiva, pues mejorar su competitividad. En todo esto, la administración, pues hombre, juega un papel fundamental, ¿no? Es cierto que, como decíamos, la mayoría de políticas de innovación de un tiempo a esta parte incorporan la innovación abierta como uno de sus ejes eh, directores, tanto a nivel europeo, estatal, autonómico, creando, fomentando ecosistemas colaborativos, ¿no? Espacios de encuentro entre diferentes tipos de actores, reduciendo también barreras de entrada, es decir, por ejemplo, muchas ayudas, muchas subvenciones, financiación pública para innovación, incentiva o establece incluso como requisito que los proyectos se desarrollen de manera conjunta, no solamente entre empresas, sino también a veces entre empresas y actores de otro tipo, investigación, academia, ¿de acuerdo? Promoviendo también la innovación y las buenas prácticas, marcos normativos, el ejemplo de la compra pública innovadora, que poco a poco va cogiendo cierta atracción en España, pues es un muy buen ejemplo. Y también tratando de manera general también, de manera transversal, pues garantizar que en digamos, estas actividades de innovación eh, se prime la sostenibilidad y también la equidad o la igualdad de acceso, ¿no? Tratando de que la innovación pues, beneficie a toda la comunidad, a todo el sector empresarial y no solo a grandes empresas. Con esto, ¿cuáles serían, bueno, los criterios para elegir a nuestros socios? ¿De acuerdo? Si alguno de vosotros, aquellos que hayáis participado en proyectos de innovación en cooperación, ¿no? Estoy pensando en proyectos europeos, pero también proyectos a nivel nacional o a nivel autonómico, como hemos visto que se fomentan por parte de las administraciones públicas con los programas, instrumentos de innovación y de financiación pública de proyectos, pues es probable que en algún momento hayáis tenido una mala experiencia con algún socio, ¿no? Eso es muy habitual, por ejemplo, en proyectos europeos, ¿no? En los que al final terminas como empresa pues colaborando con empresas de otros países, ¿no? Francesas, polacas, italianas, países nórdicos, etcétera. Y a veces, no siempre, ¿vale? No siempre, afortunadamente, pero a veces es posible que algún socio, pues, no se comporta como esperabas, ¿no? O sale rana, por así decirlo. Bueno, eso con frecuencia es inevitable, ¿no? Hay también un riesgo inherente a colaborar con alguien que esa colaboración, pues, no salga del todo bien o no de los resultados que esperamos. Sí que es cierto que, digamos, que ese riesgo, como todos los riesgos, pues se puede gestionar y se puede minimizar. Lo primero es priorizar esa complementariedad de capacidades, es decir, buscar a quienes aportan aquello que tú no tienes, ¿vale? Salvo que vayamos a un escenario de competencia, ¿no? De colaboración entre competidores, pues tiene sentido, bueno, identificar aquellos o priorizar a aquellos socios que tienen esa tecnología, esos conocimientos, esos canales o ese talento que nosotros no disponemos internamente y del cual nos podemos beneficiar y a los cuales también pues, les podemos aportar nuestras propias capacidades. En proyectos de innovación abierta, salvo proyectos, digamos, de mutualizar, donde empresas parecidas se ponen de acuerdo en dar o en buscar una solución a un problema común, es bastante habitual que los objetivos sean diferentes, ¿no? Una empresa tecnológica, una startup tecnológica va a querer ah, desarrollar o generar negocio para sus soluciones tecnológicas y si nosotros somos una pyme que vamos a adoptar esas soluciones tecnológicas, a nosotros, entre comillas, el negocio de la startup tecnológica nos va a dar igual. Lo que vamos a querer va a ser mejorar nuestro negocio, ¿no? Bueno, los objetivos van a ser diferentes, pero la visión va a ser común, ¿no? Entonces, tener esa visión de
cómo nos vamos a beneficiar todos de este proyecto de innovación abierta sí que es relevante, ¿no? Seamos partner tecnológico en este caso, seamos otro tipo de partner. Eh, eh, por supuesto, la confianza y la reputación es clave, ¿no? Y yo me atrevería a decir, aunque eso puede a veces sonar, porque puede parecer que estamos excluyendo a determinadas empresas, sobre todo para primeras experiencias, es importante pues, priorizar, ¿no? Socios que tengan un historial de cooperación fiable y si no tienen ese historial de cooperación, con los que haya una comunicación fácil. Y eso es algo que ves casi desde el primer momento, ¿no? Cuando alguien o cuando una empresa tiene ganas de colaborar, facilita las cosas, es transparente o transmite esa sensación de transparencia, lo detectas enseguida. Mientras que hay algunos socios o algunos potenciales socios con los que en ocasiones hablas y ya desde un primer momento dices o detectas, ¿no? Que hay la probabilidad de que surjan problemas, pues existe. Que tengan, digamos, experiencia y recursos, ¿de acuerdo? En proyectos de innovación abierta también es importante, al igual que hay una visión, es importante que haya una visión, unos objetivos alineados, pues que haya una estructura de gobernanza clara, ¿vale? Definir desde el principio los roles, la propiedad intelectual, calendarios, cuáles van a ser los indicadores o las métricas que nos van a permitir determinar si hemos tenido éxito o no, y también que haya una cultura organizacional compatible. Eso también es algo que detectamos casi siempre, ¿no? Y estamos hablando realmente del mismo idioma, que seamos de países diferentes o de regiones diferentes o de sectores diferentes. Eso también es relevante. Desde el punto de vista quizá también interno, pues bueno, encontramos también barreras culturales y organizativas, ¿no? No solamente en los socios, sino dentro de las propias empresas. La resistencia al cambio, la existencia de silos departamentales, ¿no? Si queremos compartir o hacer proyectos de innovación abierta con terceros fuera, pero a veces no somos ni capaces de compartir el conocimiento internamente. Pues eso también genera a veces fricciones. La falta de competencia, ¿no? Hace falta cierta formación en metodologías de colaboración, innovación ágil, gestión de proyectos y también es, digamos, esa preocupación, ¿no? Por el secreto, por la propiedad intelectual, ¿no? El temor a filtraciones, a que lo que estamos desarrollando en el proyecto pueda ser aprovechado por competidores, etcétera. Ante eso, pues bueno, se pueden establecer medidas, ¿no? Tener un liderazgo claro, una visión clara desde la dirección de la empresa, ¿no? Y fomentar esa cultura también de apertura, de colaboración, desarrollar acciones de formación, sensibilización, establecer equipos multifuncionales, es algo que suele funcionar bastante bien, ¿no? Equipos mixtos dentro de las empresas que integren esa parte de innovación, desarrollo, si es que la hay, o marketing, operaciones, junto con los socios externos y también, ¿vale? Establecer protocolos claros de, digamos, de información y de colaboración. Acuerdos de confidencialidad, licencias, tener claro cómo se va a gestionar la propiedad intelectual antes del proyecto, antes y prever lo que pueda pasar después, son también, pues, digamos, buenas prácticas, ¿no? Aquí tenéis bueno, un listado de riesgos, ¿vale? Que con frecuencia nos encontramos en los proyectos de innovación abierta y cuáles pueden ser las medidas pues, para mitigarlos o para gestionarlos adecuadamente, ¿no? Desde la propiedad intelectual, como comentábamos, con acuerdos de confidencialidad, acuerdos de colaboración, con términos claros sobre cómo se va a utilizar tanto el conocimiento que aportamos como el conocimiento que generamos al final del proyecto, definir esos objetivos compartidos antes de iniciar el proyecto y no solamente definirlos al principio, sino hacer un seguimiento sobre ellos, establecer en proyectos de innovación colaborativa, proyectos de innovación abierta, pues mecanismos o metodologías de gestión de proyecto que faciliten, ¿no? La coordinación, no solo al principio, de nuevo, sino también a lo largo de toda la ejecución del proyecto. Hay herramientas como metodologías ágiles que vimos hace en uno de los webinarios y equipos mixtos, como veíamos ahora, con roles bien establecidos, suelen ser una buena práctica. No depender excesivamente, aunque esto pueda parecer un poco contradictorio con todo lo que estamos diciendo antes, ¿no? Pero esa innovación abierta, ¿no? Y esa multiplicidad de agujeros en el embudo, pues también tenemos que aprovecharlo para no depender excesivamente de un solo socio, de un solo colaborador. Podemos diversificar aliados, potenciales colaboradores para no concentrar el riesgo en uno solo. Y en relación con datos, bueno, implementar internamente cierto sistema, ¿no? Que no tiene por qué ser muy complejo, pero sí, digamos, riguroso de cómo gobernamos los datos, las políticas de acceso, privacidad, etcétera.
Ah, por poner algunos ejemplos de casos de aplicación, ahora aquí he seleccionado, creo que son cinco casos bueno, que me han parecido interesantes, ¿no? Además dentro de Andalucía, de proyectos de innovación que tienen un componente relevante o muy relevante de innovación abierta. Uno de ellos, por ejemplo, de Cajamar, ¿no? Que actúa como incubadora de startups agroalimentarias y que, por ejemplo, en colaboración con IBM, aquí sí, con un gran partner tecnológico, pues lanzó una plataforma en 2021, la plataforma Tierra, para ofrecer un espacio de Big Data, inteligencia artificial, donde hablábamos de espacio de datos, ¿no? Pues el sector agrícola puede compartir datos de explotación y puede facilitar también el acceso a soluciones tecnológicas en el campo. Ahí se produce una colaboración, digamos, auspiciada o fomentada por Cajamar entre un partner tecnológico muy relevante, una gran empresa, ¿vale? Que facilita pues, toda la infraestructura en la nube, modelos de inteligencia artificial, analítica, etcétera, y digamos toda una serie de agricultores, cooperativas, empresas auxiliares, pues que pueden acceder y compartir datos de cultivo y validar pilotos o validar nuevas soluciones, ¿vale? Es un ejemplo también digamos, muy interesante porque me pareció un ejemplo incorporaba esa dimensión de innovación basada en datos, una apertura en compartición de datos y también digamos, de competencia o de competencia entre diferentes empresas, ¿no? Que pueden ser competidoras en algunos ámbitos, pero que, por ejemplo, a la hora de acceder a tecnologías habilitadoras, tecnologías digitales, tiene mucho más sentido seguir un abordaje colaborativo antes que buscarse, por así decirlo, cada una las soluciones, ¿no? Por su cuenta o con sus propios medios. Otro ejemplo, también con un componente de innovación social, es Tier 1, Clickcoin, ¿vale? Una moneda social que utiliza blockchain, ¿vale? Donde se establecía una colaboración tanto con ayuntamientos, con municipios, ¿no? Como casi como usuarios o como potenciales clientes de la solución, ¿vale? Donde, digamos, se desplegaban y validaban monedas sociales y también con otras empresas, ¿vale? Donde, bueno, se exploraban mediante esta tecnología blockchain soluciones en movilidad o en logística, ¿de acuerdo? También es un ejemplo, ¿no? Vamos, de incorporar a posibles clientes usuarios dentro del proceso de innovación abierta y buscar colaboraciones con otras empresas donde, en este caso, digamos, una empresa que desarrolla soluciones de blockchain, pues colabora con otras para co-crear, co-desarrollar y validar soluciones en ámbitos específicos. En un ámbito más industrial, Inerco, creo que era un caso interesante, ¿no? Donde ha seguido un abordaje un poco diferente, ¿no? Digamos, la innovación abierta en este caso digamos, se ha materializado no tanto en el marco de proyectos colaborativos, sino mediante la adquisición de otras empresas con un componente tecnológico alineado con digamos, con los objetivos de negocio, en este caso de Inerco, ¿vale? Antes, al principio, establecíamos esa diferencia, ¿no? Entre innovación abierta y relación cliente-proveedor, ¿no? Un caso, ¿no? O un paso más allá, ¿no? Una evolución de esta distinción es cuando directamente en un proyecto o en una estrategia de innovación abierta, lo que hace la empresa, normalmente la empresa con más músculo financiero, con más músculo empresarial o industrial, adquiere o toma una participación relevante en otras empresas que tienen una tecnología de interés para la empresa, digamos, para la empresa principal, ¿no? Que viene a convertirse en algo así como la matriz. Y esta misma empresa, pues bueno, Inerco establece, ¿no? Proyectos de innovación con diferentes institutos de investigación, institutos tecnológicos, ¿no? Todo esto al final pues, pone de manifiesto, refleja una estrategia de innovación abierta muy orientada a posicionarse como líder en una serie de ámbitos tecnológicos que probablemente, aun siendo una gran empresa, por sí misma, pues le costaría mucho más, ¿no? Y de esa manera, pues bueno, llegar más rápido y con menos riesgo a esa posición de líder en el mercado. Otro ejemplo es la Celbitec, la Fundación Celbitec, donde trabajan en biotecnología vegetal. Y es también interesante porque Celbitec es una fundación que agrupa a los laboratorios de un grupo de empresas, ¿de acuerdo? Junto con partners académicos y otras empresas, Universidad de Almería, otras empresas biotecnológicas, ¿no? Y impulsan la I+D+I en la búsqueda, digamos, de aplicaciones tanto
en el sector salud como en otros ámbitos de biotecnología vegetal, ¿no? Y a tal sentido, pues bueno, hay una colaboración entre empresas digamos, del patronato de esta fundación, ¿no? Esta fundación se convierte en el instrumento para habilitar la innovación abierta de las empresas, que luego colaboran con la universidad y con otras empresas, ¿no? En diferentes ámbitos, en el ámbito de la biotecnología, temas de fenotipado, extractos funcionales, nutracéuticos, etcétera. No nos entretenemos en ello, pero sí que si os interesa el sector, os invito a echarle un vistazo, ¿vale? Este modelo lo estamos viendo también cada vez más en innovación, ¿vale? Conocemos otros ejemplos a nivel nacional donde diferentes empresas interesadas en el fomento de un determinado ámbito de innovación pues, constituyen, en cierta manera, pues una asociación, una fundación, una entidad legal compartida, con una gobernanza compartida, donde acuerdan qué iniciativas van a desarrollar en cada uno de los ámbitos. ¿Vale? Puedo pensar fácilmente un ejemplo muy cercano ahora en el ámbito, por ejemplo, de la imagen médica, ¿no? Un sector emergente, empresas que están ya posicionadas en ese sector, pero que quieren dar un impulso aún mayor y, digamos, posicionarse y desarrollar nuevos proyectos, pues constituyen una fundación, en este caso es una fundación ad hoc para desarrollar esta estrategia de innovación abierta. Y luego, bueno, otro ejemplo también digamos, de una gran empresa industrial, pero con una atracción relevante en el territorio y también de empresas locales y de pymes. Lo tenéis en Airbus, en Sevilla, ¿no? Que realiza una inversión muy fuerte en I+D y donde tiene una estrategia de innovación abierta, donde establece múltiples relaciones con agentes locales o regionales, ¿no? Desde el Clúster Aeroespacial de Andalucía, CTA, diferentes proveedores, ¿de acuerdo? Como Aerotechnic, CT Ingenieros, Titania, Skylife para el co-desarrollo de materiales, procesos, ¿vale? Y establece también colaboraciones con centros académicos y administración pública, ¿no? En esa línea más transversal de transferencia de conocimiento y de formación de talento. Por un poco mapear estos casos con lo que hemos visto anteriormente, pues podemos ver que en ocasiones, digamos, se utilizan diferentes tipos de modelos de flujo de conocimiento, ¿no? En el caso de Airbus, es un gigante industrial, pues bueno, tenemos tanto conocimiento de entrada como conocimiento de salida. En otros casos vemos conocimiento de entrada, conocimiento de salida. La colaboración vemos que puede involucrar a agentes, dependiendo obviamente del caso, del proyecto, pues agentes de todo tipo, ¿no? Desde municipios, usuarios, clientes, proveedores, y se puede aplicar a casi cualquier sector, ¿no? Desde el sector aeroespacial o biotecnológico, con un componente mucho más duro a nivel de tecnología, a nivel de industria, a ámbitos como el agroalimentario, social, financiero, sostenibilidad. Lecciones y buenas prácticas, pues casi que me repito, ¿no? O incido de nuevo en lo que hemos visto. Siempre diseñar estructuras de gobernanza clara en esos proyectos de innovación abierta, asegurar los roles, la propiedad intelectual, los flujos de decisión desde el inicio, combinar cuando tenga sentido esos flujos de incorporación de conocimiento con compartición de conocimiento. Es verdad que cuando empezamos en proyectos de innovación abierta siempre tendemos a pensar en, bueno, qué conocimiento de fuera puedo incorporar dentro. Pero bueno, eso puede ser un primer paso, yo creo que es un paso adecuado, pero luego puedo darnos lugar a plantear otro tipo de proyectos de innovación abierta. Aprovechar fortalezas sectoriales o territoriales, ¿no? A través de hubs regionales, clústeres, etcétera, para potenciar o para buscar también esos colaboradores que sean de confianza. Buscar al menos en los primeros pasos, y eso lo veremos ahora que al final, eh, pruebas rápidas o que se puedan realizar en un corto plazo de tiempo y lo más cercanas a la aplicación posible. Vale, yo creo que son los ejemplos de innovación abierta más inmediatos y los que más de manifiesto se pone el valor de la innovación abierta. Y luego también, pues bueno, la posibilidad de luego escalar, ¿no? Que sería como un nivel más avanzado de innovación abierta, ¿no? La posibilidad de escalar o de plantear proyectos más ambiciosos mediante spin-offs, licencias, ¿no? De manera que habilitemos también esa innovación abierta de dentro hacia afuera, ¿no? Transformar tecnologías o capacidades internas en nuevos proyectos, oportunidades de negocio o de innovación o abordar nuevos mercados. Mensajes para quedarnos con ellos. Bueno, quizá que la innovación abierta pues, se puede aplicar en cualquier sector o contexto
y que la colaboración con el ecosistema es, ante todo, una palanca para nuestra empresa, para vuestras empresas, para generar soluciones de alto impacto. Ya para concluir, pues bueno, por dónde empezaríamos, ¿no? ¿Qué recomendaríamos a una pyme, a una empresa que quiere empezar a hacer cosas, pues quizá ni llegando al nivel de proyecto, ¿no? Quiere empezar a desarrollar cierta actividad de innovación abierta. Pues casi que volvemos al primer webinario de esta serie que organiza Andalucía Trade, ¿no? Y yo creo que un primer paso es empezar por lo pequeño para ir luego a más, aprendiendo y escalando. Podemos empezar por identificar un reto e identificar capacidades, ¿no? Por ejemplo, un problema concreto, producto, proceso, servicio, que desde nuestro punto de vista de empresa queramos mejorar. Y a partir de ahí, pues bueno, mapear cuáles son los recursos internos de los que dispondríamos para abordar ese reto, que normalmente no serán suficientes, ¿vale? Por eso necesitamos capacidades externas, pero tratar de definir con claridad el resultado esperado, ¿vale? El resultado esperado no es la solución que queremos, porque si estamos buscando una solución concreta, ya no estaremos hablando tanto de innovación abierta. Posiblemente estemos hablando o estemos tendiendo a un modelo cliente-proveedor, ¿no? El resultado en el sentido de qué indicadores o qué métricas nos permitirían asegurar que estamos alcanzando un éxito. En términos de ahorro, tiempo, calidad, cualquier variable, ¿no? Y a partir de ahí, pues tener como una guía, una descripción del proyecto, del reto que queremos abordar con el equipo interno que podemos asignar y los objetivos medibles que queremos alcanzar. A continuación, pues bueno, vamos a buscar cuáles pueden ser las fuentes de innovación, ¿no? O, de dónde puede llegarnos la innovación, las capacidades que necesitamos para hacer realidad o dar respuesta a ese reto. Pueden ser socios locales, clústeres, proveedores, consultoras, ¿vale? Eso es una de las cosas que con frecuencia más nos suelen pedir con bastante frecuencia nuestros clientes. Oye, necesito un socio, necesito un partner para desarrollar esto, ¿no? Poco a poco eso lo vas tejiendo y vas generando también cierto cambio cultural dentro de la empresa. Podemos buscar también redes, universidades, por supuesto, centros tecnológicos. Normalmente de la zona suelen funcionar mejor. Yo creo que la proximidad geográfica ayuda y se les puede contactar directamente, solicitar portfolios, proyectos, casos de éxito previos, ¿no? Y a partir de ahí, pues tener una lista breve, ¿no? O sea, shortlist de 3, 5, el número puede ser variable, dependerá del proyecto, de posibles socios con una propuesta de colaboración y también con un coste estimado, ¿no? El coste estimado que luego ya veremos qué hacemos con ello. Vemos si vamos a la convocatoria de financiación pública, veremos si compartimos el coste, si decidimos financiarlo de alguna manera, ya le daremos forma. Al final, cada proyecto es muy diferente. Y a partir de ahí, pues bueno, tratar de ejecutar un piloto, ¿vale? Cuando vamos a empezar en innovación abierta, yo a una empresa, sobre todo a una pyme, ¿no? Que nunca ha realizado proyectos de innovación abierta, mi consejo es, bueno, antes de meterte en el gran proyecto de innovación abierta, ¿no? Pues un proyecto europeo, intenta empezar con algo más cercano, ¿no? Que a ti también, como empresa, como organización, a vuestros propios equipos, pues os permita ir familiarizándoos, ¿no? Entonces ahí quizá buscar retos más accesibles, que se puedan pilotar de manera, se puedan pilotar, que se puedan probar, soluciones que se puedan probar, que se puedan validar de manera fácil, suele ser una buena aproximación. Podemos establecer un acuerdo simple que defina el alcance, los plazos, la propiedad intelectual con nuestros socios, colaboradores, planificar un piloto o una prueba de concepto con entregables, mantener una comunicación fluida, continua, y de ahí pues obtener al final un prototipo, una prueba de concepto que nos pueda permitir obtener un feedback, ¿no? Documentado y estructurado. Y finalmente, pues bueno, a partir de ahí medir resultados frente a los métricas, a los indicadores que habíamos establecido inicialmente, extraer lecciones, qué funcionó, qué mejorar, no solamente desde el punto de vista del piloto, sino desde el punto de vista de cómo hemos gestionado el proyecto de innovación abierta y ahí ya pues decidir, ¿no? Escalamos, ampliamos el alcance de recursos, pivotamos, dirigimos el esfuerzo hacia otro enfoque o hacia otros retos y, e incorporamos ese aprendizaje, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya tener un plan o ir articulando, quizás de manera orgánica, pero yo creo que es una buena aproximación, sobre todo en el entorno PYME, ¿no? Ir articulando un plan un portfolio de oportunidades de innovación o de posibles proyectos de innovación abierta. El mensaje final para mí sería que, bueno, la aplicación abierta, ¿no? O la innovación abierta, perdón, aplicada con foco, ¿no? De manera deliberada, estratégica, con cierta metodología y también con agilidad,
sí que es una palanca que cualquier pyme o prácticamente cualquier pyme puede utilizar, ¿no? Puede aprovechar para transformar desafíos tecnológicos, desafíos de mercado en oportunidades de innovación que al final redunden, ¿no? En esa mejora de nuestra competitividad como empresas. Y eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Y si tenéis cualquier cuestión o cualquier comentario, pues encantado de dar respuesta. Pues muchísimas gracias, Óscar. Abrimos entonces el espacio de preguntas a los ponentes. Sí, hay una pregunta de Manuel Pérez, de Aitana, Aitana Aeroespacial, donde bueno, plantea una cuestión, ¿no? que hemos hablado antes, ¿no? Si las adquisiciones estratégicas, por ejemplo, Inerco, no se contradicen con la definición de innovación abierta que excluye la transacción comercial. Es una muy buena pregunta. De hecho, cuando cuando revisamos los programas de innovación abierta, que así los llaman, ¿no? Sobre todo de grandes empresas, ¿no? Estoy pensando en las empresas del IBEX, ¿no? Una empresa del sector energético, del sector infraestructura. Hoy en día rara es la empresa de esos sectores que no tiene un programa de innovación abierta. Esos programas de innovación abierta casi siempre como los implementan de manera que estas grandes empresas establecen una serie de retos o de prioridades normalmente tecnológicas. A esos retos concurren startups o empresas de tecnología, ingeniería con sus soluciones y el camino habitual, si todo va bien, es que de una manera u otra la gran empresa termina tomando una participación o incluso adquiriendo la empresa. ¿Por qué lo diferenciamos o por qué llamamos a esto innovación abierta? Efectivamente, como bien preguntas, y no lo consideramos una mera adquisición. Bueno, realmente porque, claro, lo que está buscando, en este caso lo que está buscando Inerco, ¿no? O lo que puede estar buscando cualquier empresa de estas características, gran empresa, sobre todo gran empresa, ¿por qué lo hacen grandes empresas? Porque son las grandes empresas aquellas que tienen la capacidad de inversión de realizar operaciones de adquisición de este tipo, ¿no? De toma de participaciones. Porque realmente, bueno, no es que estén buscando únicamente un proveedor, realmente están buscando incorporar una tecnología, no solamente una tecnología, una solución concreta, sino todo un conocimiento de la tecnología dentro de sus propios procesos. Eh, con lo cual, no se limita a una relación cliente-proveedor. Realmente, cuando en un modelo de este tipo, cuando una gran empresa toma la participación o adquiere directamente una startup, lo que está haciendo es eh, incorporar todo el conocimiento que está, digamos, que está dentro de la empresa y que no se transfiere como si meramente en la prestación en la prestación de un servicio, ¿vale? Y normalmente en esa fase previa o en la fase previa a la adquisición, ¿no? La adquisición de la empresa o la adquisición de la startup tecnológica, es casi como, ¿no? El fin de la historia, ¿no? O la boda, previamente hay todo un periodo vamos a llamarlo de noviazgo, ¿no? O de, digamos, de conocerse mutuamente y entender entender y co-crear o empezar a orientar el desarrollo de la tecnología hacia las necesidades de ese cliente gran empresa. Desde el punto de vista de startup tecnológica, pues bueno, de nuevo depende de la estrategia empresarial de la startup. El riesgo, el gran riesgo, ¿no? Puede ser un riesgo o no, ¿no? Pero digamos, el gran condicionante que establece entrar en esos programas de innovación abierta con grandes corporaciones, con grandes empresas, es que si la corporación acaba entrando o tomando una participación, obviamente adquiriendo la startup, al final la startup ahí sí que acaba trabajando ya para un cliente único, ¿no? Y sí que se convierte en un proveedor casi no en un proveedor exclusivo, pero sí digamos, acaba teniendo un cliente exclusivo y pierde esa libertad, digamos, en ciertos casos de acción en el mercado, ¿vale? Sí que, resumiendo un poco la respuesta, sí que lo entendemos como innovación abierta, porque sí que hay una co-creación o un co-desarrollo de la tecnología, pero sí que es cierto que en algunos casos, sobre todo cuando la tecnología que aporta la startup es estratégica, la decisión de la gran corporación es la compro y me la quedo, ¿vale? Con el riesgo o con los condicionantes que se supone para la startup. Bueno, pues antes de terminar, quisiera comentarles que hemos ampliado el plazo de inscripción hasta pasado mañana a la conferencia magistral sobre cultura de la innovación, que va a tener lugar este jueves en la Tecnoincubadora del Parque Científico Tecnológico Cartuja en Sevilla.
y en el que se va a tratar de la mano de Frank Chuan, experto internacional en cultura de innovación, liderazgo y transformación organizacional, sobre las claves para fomentar una cultura de innovación en las organizaciones, herramientas para medir la cultura de la innovación y también sobre estrategias para convertir las empresas en campeones ocultos o líderes en su mercado, en su nicho de mercado. Por si desean inscribirse, le mandaremos al correo que han empleado para suscripción el enlace al evento con toda la información. Y por último, recordarles que les va a llegar un correo electrónico a la dirección que han facilitado con el material presentado en el webinario y un enlace a una encuesta de valoración del webinario. Les agradecemos de antemano su colaboración para poder mejorar nuestros servicios y muchísimas gracias a todos por su asistencia y a Óscar y a Lucía por su intervención.